Bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad de Aprendo en Casa. Hoy, jueves 24 de septiembre, desarrollaremos el área de comunicación y el título de nuestra actividad es Leemos sobre los escudos de protección. Nuestros materiales para el día de hoy son nuestro cuaderno, hojas de reuso, lápiz, borrador, tajador y lápices de colores. En la actividad anterior, resolviste problemas que implican juntar y que implican agregar vacunas. Hoy leerás un texto para informarte y compartirlo en tu presentación en la siguiente actividad, es decir, el día de mañana. Nuestras metas del día de hoy son ubicar información en el texto escrito, explicar de qué trata principalmente el texto, opinar a partir de la lectura para qué se colocaron las imágenes en el texto. Comencemos. Antes de leer, observa las imágenes del texto. ¿Quiénes aparecen y qué están haciendo? Entonces, observemos el texto. ¿Qué imágenes hay? Luego, fíjate cómo está organizado. ¿Cómo inicia? Por ejemplo, vemos que inicia con un título grande que dice Las vacunas. Luego, fíjate qué contiene. Sí, niños, este texto contiene imágenes y contiene textos. Luego, recuerda si alguna vez viste un texto similar en algún libro. Ahora, piensa y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. En caso de necesitar ayuda, pídele a un familiar que te ayude. Entonces, debes responder las siguientes preguntas. ¿De qué tratará el texto? ¿Qué texto será? No te olvides que debes escribir tus respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Ahora, vuelve a observar el texto. Fíjate cómo está organizado y qué presenta. ¿Ya identificaron qué tipo de texto es? Sí, niños y niñas, se trata de una infografía. ¿Sabías que este texto es una infografía? Estos escritos brindan información a través de imágenes y textos breves, que están organizadas en secciones. Ahora vamos a leer este texto. Al momento de leer es importante que recuperes información de las imágenes que presenta. Entonces, comencemos a dar lectura a nuestro texto. Para ello te invito a que pongas en pausa este video para que puedas leer la infografía. Ahora, leamos juntos. Las vacunas. Son sustancias que protegen nuestro cuerpo contra las enfermedades infectocontagiosas producidas por gérmenes como virus y bacterias. Las vacunas cuidan la salud. Ahora veamos las imágenes que acompañan esta sección. Vemos a un virus que dice ¡No! ¿Y por qué dirá que no? Sí, dice eso porque no puede entrar, ya que hay un escudo que protege y que son las vacunas. Continuemos leyendo. Formas de aplicación. Se aplican por vía intramuscular y en algunos casos por vía oral. Entonces, observemos las imágenes que acompañan esta sección. ¿Qué imágenes vemos? Continuemos leyendo nuestra infografía. Beneficios. Las vacunas son beneficiosas para la salud, actúan como escudos protectores contra las enfermedades infectocontagiosas. Primero, preparan el cuerpo para defenderse.
Segundo, ayudan a prevenir las enfermedades. Tercero, eliminan enfermedades. Cuarto, evitan y reducen la cantidad de muertes. Ahora veamos la imagen que acompaña esta sección. ¿Qué imagen es? ¿Qué significará esta imagen? Continuemos con la lectura de nuestra infografía. Las vacunas se aplican en diferentes etapas de la vida. La mayoría de las vacunas se aplican a niñas y niños desde que están recién nacidos hasta antes que cumplan los 5 años. Ahora veamos la imagen que acompaña a este texto. ¿Qué vemos en la imagen? ¿Qué significará esta imagen? Luego de haber leído el texto, conversa con un familiar sobre su contenido. Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? Para responder las preguntas, recuerda que puedes volver a leer el texto las veces que necesitas para aclarar tus dudas y así responder las preguntas. Entonces, volvamos al texto. ¿De qué trata el texto? Muy bien, trata sobre las vacunas. Siguiente pregunta. ¿Por qué son producidas las enfermedades infectocontagiosas? Exacto, las enfermedades infectocontagiosas son producidas por gérmenes como virus y bacterias. Siguiente pregunta. Según el texto, ¿qué son las vacunas? ¿Y qué beneficios tienen las vacunas? Siguiente pregunta. A partir de la lectura, ¿crees que será importante vacunarnos? ¿Por qué? Entonces es momento de que compartas tus ideas y opiniones con un familiar. Después, señala las acciones de la infografía. Por ejemplo, observando nuestro texto, identificamos que esta es una sección de la infografía. Entonces, esta es la primera sección de nuestra infografía. Y esta sección está conformada por textos y imágenes. Entonces, continuemos. ¿Y ya identificamos la segunda sección de la infografía? ¿Cuál será? Muy bien. Esta es la segunda sección de nuestra infografía, en el que nos habla sobre las formas de aplicación de las vacunas. De igual manera, debes identificar y señalar las otras secciones de la infografía. ¿Cuáles serán? Entonces, debes señalarlas. Ahora, retorna al texto y ubica la información para responder la siguiente pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? Entonces, para responder esta pregunta, toma en cuenta las siguientes sugerencias. Primero, elabora el siguiente cuadro en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Si necesitas ayuda, pídele a un familiar para que te ayude. Entonces, para responder la pregunta, primero lee cada sección de la infografía. Debes leer texto e imágenes. Entonces vas a leer la primera sección, la segunda sección, la tercera y la cuarta sección. Luego, señala en cada sección la información más importante. El texto e imagen debes considerar. Luego, analiza e identifica la información que brindan las imágenes. Después, completa la tabla respondiendo a la pregunta. ¿Qué es lo más importante que nos dice? Por ejemplo, después de haber leído la primera sección, en el que nos dice: las vacunas son sustancias que protegen nuestro cuerpo contra las enfermedades infectocontagiosas producidas por gérmenes como virus y bacterias.
las vacunas cuidan la salud y estaba acompañada de un dibujo de un virus que dice no y de un escudo que es la vacuna. Entonces, después de leer esta primera sección ya podemos responder la pregunta. ¿Qué es lo más importante que nos dice? Muy bien. Lo más importante que nos dice es: las vacunas protegen la salud. Ahora, de igual manera, debes leer las siguientes secciones y responder la pregunta y colocar tu respuesta en la tabla. Cuando ya hayas completado la tabla, debes leer integrando todas tus respuestas. Y piensa, ¿qué relación existe entre ellas? Y listo, ya puedes responder la pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? Muy bien, cada vez lo haces mejor. Para hallar el tema principal, en una infografía es importante analizar la información escrita y las imágenes e identificar qué es lo más importante que se dice en cada sección del texto. Luego, juntar las ideas e interpretar de qué trata principalmente el texto. Es así como podremos saber sobre el tema principal de nuestro texto. Ahora nuevamente retorna al texto y ubica información para responder las siguientes preguntas de la tabla en tu cuaderno u hojas de reuso. Y las preguntas son: ¿qué beneficios tienen las vacunas? ¿Cómo se aplican las vacunas? ¿A qué edad debemos aplicarnos las vacunas? Entonces, para que puedas dar respuestas a estas preguntas, debes retornar al texto y ubicar la información, la cual te permitirá responder la pregunta. Volvamos nuevamente al texto para poder responder las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. Primero, observa la siguiente imagen del texto. Entonces, observemos la imagen. ¿Qué vemos? Luego de observar, responde la siguiente pregunta. ¿Para qué crees que el autor ha colocado la imagen en el texto? Entonces, debes responder en tu cuaderno. Siguiente pregunta. A partir de la lectura, ¿crees que será importante vacunarnos contra las enfermedades? ¿Por qué? Entonces, explica y escribe tu respuesta en tu cuaderno. Muy bien. Ahora recuerda que debes guardar en tu portafolio las actividades que has trabajado, las cuales te serán de utilidad en la siguiente actividad en la que elaborarás tu texto. Para finalizar, revisa el logro de tus aprendizajes. En el texto que leí, ¿ubiqué la información en el texto escrito? ¿Expliqué de qué trata principalmente el texto? ¿Opiné a partir de lo que leí para qué se colocaron las imágenes en el texto? Muy bien, niños y niñas. Felicitaciones a todas y todos por haber culminado nuestra actividad del día de hoy.